Hola, mi nombre es Bárbara Chacón y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la desigualdad social. Es una situación socioeconómica que se presenta en una comunidad, grupo social o colectivo, que reciben un trato desfavorable con respecto al resto de los miembros del entorno en el que pertenecen. No solo se manifiestan aspectos como el poder adquisitivo, pero sin duda es una de las causas principales de la exclusión y de la falta de oportunidades en el resto del mundo. Otros elementos que pueden motivar la desigualdad son la cultura, la etnia, la raza, la religión, hasta el origen y la nacionalidad, asimismo las costumbres e ideología de las personas. Mi nombre es Gabriela Piñero y en esta oportunidad mencionaré algunos aspectos resaltantes en relación a la desigualdad y estratificación social. Para iniciar, la desigualdad social es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas pero que favorece a otras clases sociales. En general, la desigualdad ocurre en los países subdesarrollados o no desarrollados y que también puede presentarse en países con niveles altos de desarrollo, producto de la falta de educación, de las mejores oportunidades en el mercado de trabajo y también por la dificultad de acceso a los bienes culturales o a los servicios sanitarios o también a la educación que padece la mayor parte de la población. Por otra parte, la estratificación social es la forma en la que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la confirmación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos como la ocupación e ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico o político. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. El concepto de estratificación social suele implicar que existe una jerarquía social en términos de desigualdad estructurada. Finalmente, es importante destacar que un estrato social está constituido por un conjunto de personas relacionadas que están ubicadas en un sitio o lugar similar dentro de la jerarquía o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Se caracteriza por disponer de cantidades relativas y tipos específicos de poder y de prestigio. Buenas, profe, mi nombre es Ashley Rumbos y me toca hablar sobre la teoría de la estratificación social y la concepción funcionalista de la misma. En la teoría de la estratificación social se dice que ésta se divide en estratos sociales. Por base de división se toman algunos indicadores que son políticos, económicos, biológicos, raciales, religiosos, entre otros. Algunos sociólogos burgueses dicen que la estratificación social se caracteriza por una variabilidad y motilidad, pues esta depende de la movilización social, es decir, del desplazamiento de los individuos de un estrato a otro. Esta teoría suplanta la diferenciación de las clases condicionadas por relaciones en la esfera de producción, con estructuras derivadas y secundarias, disimulando así la desigualdad entre las clases y la explotación. Ahora la concepción funcionalista de la estratificación social. Para los funcionalistas, la estratificación social es un aspecto generalizador de las estructuras de todos los sistemas sociales y su rasgo distintivo es que ordena a los actores de los sistemas en una jerarquía social general de acuerdo a las normas del sistema valorativo común. Muchas gracias. La estratificación según Max Weber, desigualdades de clases, estatus y poder. Para acercarse a la estratificación, Weber parte del análisis desarrollado por Marx, modificándolo y reelaborándolo. Hay dos diferencias fundamentales entre las dos teorías. En primer lugar, aunque Weber coincide con Marx en que la clase se basa en condiciones económicas objetivas, cree que en su formación también son importantes otros factores económicos, aparte de los reconocidos por Marx. Según Weber, las divisiones de clase se derivan no solo del control o ausencia de control de los medios de producción, sino de diferencias económicas que nada tienen que ver directamente con la propiedad. Entre estos recursos se pueden incluir especialmente los conocidos técnicos y las credenciales o cualificaciones que influyen en el tipo de trabajo que las personas pueden obtener. En segundo lugar, Weber distingue otros dos aspectos básicos de la estratificación además del de clase.
A uno lo denomina estatus y a otro partido. De hecho, partió del ejemplo de los estados o estamentos medievales para elaborar su idea de los grupos que se constituyen en función de la posición social. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carla Requena y mi punto a exponer es la explicación marxista de la estratificación. Para el filósofo Karl Marx, una clase es un grupo de personas que mantienen una relación común con los medios de producción, es decir, con aquellos con los que se ganan la vida. En la teoría de él, conocida como el antes de la aparición de la industria moderna, los medios de producción consistían primordialmente en la tierra y los instrumentos que se servían para cultivarla o para cuidar el ganado. De igual forma, en las sociedades preindustriales, las dos clases fundamentales eran quienes poseían la tierra y los que se dedicaban a hacerla producir. Asimismo, en las otras teorías, las sociedades industriales modernas, las fábricas, las oficinas y la maquinaria, así como la riqueza o el capital necesario para obtenerlas, se hicieron más importantes, conociendo las dos clases principales, que son quienes poseen estos nuevos medios de producción y la de aquellos que se ganan la vida vendiéndole sus fuerzas al trabajo. Mientras que en otro pensamiento la relación entre las clases se basa en la explotación. En las sociedades feudales, la explotación tomó la forma de una transferencia directa de lo que producía el campesinado a la aristocracia, mientras que en las sociedades capitalistas modernas la fuente de explotación es menos evidente. Estudios de los factores de la exclusión social. Como ya conocemos, la exclusión social se debe principalmente a la falta de recursos, derechos y capacidades básicas en diversas poblaciones. Esto afecta a los accesos a la legitimidad, mercados laborales, educación, tecnología de información, salud, instituciones bien sea públicas o privadas y protección social. Dentro de la Unión Europea, la exclusión social es un concepto clave para tratar el tema o abordar el tema de la pobreza, la desigualdad social, la vulnerabilidad, la marginalización de determinadas poblaciones, entre otras cosas. Este concepto también se ha extendido fuera de Europa, aunque limitado a esto. La Unión Europea en 1998 proclamó una lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya que se determinó que esto solo lleva a resultados negativos en las poblaciones. Entre los principales estudios de los factores de la exclusión social, encontramos la medición empírica de la exclusión social. En este estudio se recopiló una amplia cantidad de datos longitudinales, lo que permite seguir a tiempo la trayectoria de individuos y hogares estudiados, y además comparar los resultados obtenidos en diversos países a medida que va pasando el tiempo. Se trata por ello de una base de información óptima para estudiar procesos supuestamente multidimensionales y acumulativos totalmente directos y relacionados con este tema. Los resultados de esta investigación señalados por Silver, es decir, su autor, pueden sintetizar una serie de puntos: la correlación entre la pobreza, en particular la pobreza crónica, y otros indicadores de privación y exclusión, la correlación entre distintos indicadores de exclusión o ruptura social. Tampoco queda correlacionado empíricamente. Existen procesos acumulativos de privación y exclusión. Parece ser un fenómeno muy poco común en las sociedades, pero sin embargo se presentan en ellas. La privación habitualmente múltiple, sino que se trata de un solo factor, no afecta tanto a la sociedad. Sin embargo, como mencioné anteriormente con el factor anterior, sí se presenta. No existe una base empírica para hablar de un underclass, es decir, un grupo considerable de personas permanentemente desventajadas. Gracias, eso ha sido. Hola, mi nombre es Andrea Costa y hoy les vengo a exponer sobre factores de la exclusión social o integración social. Los factores de exclusión. La exclusión social, por tanto, toma forma en función de diferentes factores de riesgo que interrelacionan entre sí. Cristalizan estas formas de exclusión social en determinados colectivos sociales. Concretamente destacamos algunos factores o ejes que configuran estos procesos de exclusión social, tales como los siguientes: dificultad en la integración laboral, pérdida de empleo o paro, pobreza, haciendo referencia a
estrictamente al nivel de ingreso, la dificultad de acceso a la educación, entre otras. Hablar de la integración social presupone al menos 3 aspectos para dicha integración. Primero, la integración como el hecho físico en la cual el sujeto estará en la capacidad de cohabitar nuevamente con quienes comparte su entorno social. La palabra integración, de acuerdo con el diseño de quien lo proponga, puede tener un significado muy diferentes. En una perspectiva tradicional, por ejemplo, la sociedad institucional. Gracias por su atención. Eric Olin Reed es un especialista en las clases sociales desde la década de 1980 a nuestros días. No ha dejado de oponer resistencia a la tendencia de las ciencias sociales a renunciar al análisis de las clases. Para Reed, el problema de las clases sociales se divide al menos en 4 subproblemas: la cuestión de la estructura de clase, la de la génesis, que es histórica, la histórica de clases, la de la lucha de clases y por último la de la conciencia de clase. Este es un tema que ha traído la atención de todos los teóricos contemporáneos de las clases sociales, es la cuestión de la clase media. El asunto resultó ser tan problemático para los pensadores críticos como para la persistencia inesperada durante el siglo XX del nacionalismo o de la religión. Una hipótesis central de Marx y los marxistas es la de la polarización de la sociedad. Según ellos, la sociedad tenderá cada vez más a limitarse a 2 clases sociales, que son la burguesía y el proletariado, cuyo enfrentamiento desembocará en la transición al socialismo. Todas las demás clases situadas entre esas 2 o alrededor de ellas están destinadas a desaparecer. Pues bien, esta predicción evidentemente no se ha cumplido. La estructura de las sociedades capitalistas se ha vuelto más densa y más compleja en lugar de simplificarse y polarizarse. En particular, las clases medias se han dilatado sobre todo a partir de los 30 gloriosos. La pequeña burguesía, los pequeños comerciantes o los funcionarios, por ejemplo, existen desde los orígenes del capitalismo, pero hay nuevas categorías sociales que se han agregado a la estructura de clases, entre ellos el personal superior de las empresas, los gerentes y hasta los expertos de toda índole. Los teóricos de las clases sociales han adoptado diversas actitudes ante este problema. Eric Olin Reed ha propuesto una solución original a este problema, presentada a través del concepto de localizaciones de clase contradictorias. En esta perspectiva, las clases medias no constituyen una clase en sí mismas. Los individuos que las componen sí sitúan simultáneamente en varias clases sociales que, por añadidura, tienen intereses a menudo contradictorios. El personal superior y los gerentes son ejemplos claros de esta situación. Pero por un lado son empleados, es decir, no son propietarios del capital ni de los medios de producción de la empresa en la que trabajan. Cuanto más ascendemos en la jerarquía de las clases medias y nos acercamos, por ejemplo, a los directores generales de las empresas multinacionales, por ejemplo, tanto más se asemejan los intereses que encontramos a los de los capitalistas. Cuanto más descendemos en esta jerarquía, tanto más parecidos son los intereses a los de los trabajadores. El concepto de localizaciones de clase contradictorias tiene numerosas consecuencias, tanto teóricas como políticas. Es decir, hay que destacar que en primer término, las clases que ocupan las localizaciones de clase contradictorias han cambiado en el curso de la historia.